Hasta primaria, sexto grado, pueden pasar a los salones, por favor. Todos los niños primarios y preescolares pueden pasar a sus salones. Creo que ya estamos listos, ¿verdad? Están todos los niños tranquilos, relajados. Hoy es el último domingo de este año, 2013. Viene el día 31, el día de reflexiones, de pensar qué es lo que voy a hacer en el 2014, qué dieta me voy a proponer, qué expectativas espero del 2014. Esperamos un año lleno de salud, de trabajo, de la escuela, de sacar buenas calificaciones. Cada uno tenemos diferentes expectativas de este 2013 y 2014, ¿no? El Señor Jesús tenía todo bien planeado, lo tenía estipulado porque es Dios, lo tenía al orden del día. Su agenda cumplía cada momento lo que es Él propuesto y escrito. Y vamos a leer lo que es Lucas, el capítulo 8. En este capítulo 8 encontramos todos los atributos que Jesús es Dios. Los atributos en los cuales Él tenía el poder sobre la tempestad, sobre la naturaleza, el poder sobre la salud física, la salud mental y lo más importante, la salud espiritual. Y otro también es el poder sobre la muerte. En este pequeño capítulo de 56 versículos encontramos los atributos 100% de Dios. Y vamos a ir leyendo cada uno de los pasajes y vamos a notar cómo el Señor Jesús mostró en ese momento cómo Él tenía el poder sobre cada una de las áreas que nosotros podemos contemplar. A veces ya es muy normal verlas. Ahorita pasamos algunos hermanos y dio testimonio de cómo Dios fue restableciendo salud física, salud espiritual. Y a veces nos acostumbramos a estas actividades. Y vamos a notarlo aquí en este capítulo 8, cómo sus discípulos también encontraron ese momento de relax, en el cual se acostumbraron a ver las maravillas de Dios. Y a veces nos encontramos en esa misma situación. Tenemos que prepararnos para dar a conocer esa luz. Esa luz es Jesús. El Señor Jesús tiene el control de la naturaleza. El hombre muestra su corazón de apatía en esos versículos. Jesús tiene el control sobre el cuerpo humano, control también sobre lo espiritual. En esos pasajes encontramos cómo el Señor Jesús sana a un endemoniado. Vamos a ir leyendo cada uno de ellos, ¿no? Vamos a pedir a Dios oración para poder comprender su palabra y poder reflexionar sobre este capítulo 8, que es muy interesante cómo poderlo reflexionar en nuestra vida. Y buen Dios, te damos gracias porque tu palabra es maravillosa. En ella encontramos refrigerio a nuestra alma y guía a nuestros pies. Permítenos, Dios, comprenderla y poder ponerla en práctica en nuestra vida y en nuestro andar. Y abrir nuestros ojos para ver tu gloria y tu poder. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. Lo primero es, hay una multitud que seguía al Señor Jesús. Y dice la palabra de Dios en el versículo 22. Aconteció un día que entrando en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago y partiremos. Pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaba y peligraba. Y vieron a él y lo despertaron diciendo: Maestro, Maestro,
que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron y se hicieron una bonanza. Aquí el poder de la naturaleza estaba al flor de la piel, ¿no? Ellos subieron una barca. Los hombres que iban con el Señor Jesús, ¿quiénes eran? Y los discípulos que hacían antes de estar con él eran pescadores, ¿no? Entonces se subieron a la barca. Ellos ya sabían qué hacer dentro de la barca, cómo ir hacia el otro lado, cómo enfilarla, cómo levantar las velas, hacer todo lo posible para que la barca avanzara. Humanamente lo hicieron, pero ¿qué pasó? Se levantó una tempestad en la cual ellos ya no pudieron tener el control de la naturaleza. ¿Qué pasa a veces en nuestras vidas? Que nosotros preparamos el 2013 y volteamos hacia atrás y decimos: ah, caray, Señor, pues creo que iba solo en la barca, porque fue un año verdaderamente difícil, muy complicado. Tuve accidentes, tuve enfermedades, tuve retos en mi vida y creo que iba solo. Como los discípulos dijeron: Maestro, perecemos. Así a veces nos encontramos en nuestra vida. Creemos que tenemos el control de las cosas. Vamos a leer Lucas 5 para ver quiénes eran esos hombres que estaban en la barca. 5, 1 al 8. ¿Alguien que me pueda ayudar a leerlo? Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Hasta ahí. ¿Quién era ahí? ¿Quién era? Simón, que es Pedro. ¿Y qué era Pedro? Un pescador que tenía toda su vida navegando, echando las redes y trayendo peces. Y acá en Lucas 8, ¿quién estaba en la barca? Sus discípulos, en los cuales estaba Pedro. Entonces él dijo: yo dirijo la barca y sé cómo hacerlo y cómo navegar. Pero viendo las tempestades, dijo: Señor, tú tienes el control de las cosas. Y dice en Lucas 8 que el Señor Jesús se levantó y reprendió la naturaleza, y todo fue bonanza. Cuando estamos en circunstancias difíciles y vemos que no podemos salir de ellas y viene la paz, ¿cómo nos encontramos? Dando gloria a Dios, viendo esa bonanza. Me tocó viajar a Villahermosa las semanas pasadas, y en la avioneta veíamos cómo toda el agua de los ríos se estaba desbordando en todas las casas a la mitad, inundado. La tempestad está atacando. ¿Y qué pasa después de la tempestad? No hay bonanza. Hay dificultades, hay circunstancias difíciles. Pero aquí la palabra de Dios dice que el Señor Jesús puso una bonanza en el lago. Hermanos, si te encuentras en este 2013, en esas circunstancias en las cuales dice el Señor: no puedo salir de ellas, no veo la luz del siguiente día, no veo el resplandor del arco iris, confía en el Señor. Entrégate como los discípulos dijeron: Señor, ven, ayúdanos a salir adelante de esta circunstancia. Aquí vemos que el Señor Jesús tiene el control de la naturaleza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas manda
¿Y qué hacen? Le obedecen. Y le obedecen. Aún aquí los discípulos del Señor Jesús no le creían como el Mesías. Habían visto alimentar a más de 5,000 personas, predicaba de la abundancia en el corazón. Pedro había sacado unas redes llenas de peces y aún ahí todavía sus ojos estaban cegados. Ahora la pregunta es para nosotros: todos los milagros que Dios te ha permitido vivir, las circunstancias que has vivido, ¿te tiene cegados esos ojos? Y aún dices: Señor, no comprendo, no entiendo tus maravillas. Ahora ese 2014 tenemos que pedirle a Dios: Señor, abre nuestros ojos para ver tus maravillas y seguir honrando el nombre de Dios. Y el siguiente pasaje habla acerca del poder que tiene el Señor Jesús sobre lo espiritual. Es un pasaje muy largo que podemos leerlo, cada uno de ellos, y dice así: y arribó a la tierra de los Gadarenos, ya se había puesto en paz el lago, estaban tranquilos. Ahora sí, los navegantes que iban y los tripulantes del barco siguen adelante y guíenlo. Llegaron a la orilla y el Señor Jesús encuentra una persona muy especial. ¿Cómo se encontró esta persona? Dice así la palabra de Dios: al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa sino en los sepulcros. Un hombre que no tenía una expectativa de su vida, un hombre que estaba apartado de la sociedad, vivía en lo inmundo. ¿Qué conflictos tenemos en nuestro corazón contra Dios? Que apartamos nuestro corazón y nos vamos alejando cada vez más y más y más y más de Dios. No es necesario tener un demonio en nuestro corazón para apartarnos de Dios. Es muy sencillo alejarnos cada vez más y más de Dios. Es fácil seguir los vicios, los deseos que tenemos cada uno de nosotros. ¿Qué deseos estás teniendo para este 2014? ¿Son tuyos o son para dar gloria a Dios? Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios? ¿Qué? Altísimo. Si los discípulos no habían reconocido a Jesús como el Mesías, aquí un ser espiritual reconoció quién era Jesús. Es impactante esto, ¿no? Cómo a veces nuestros ojos espirituales están tan cegados que no podemos dar gloria a Dios a través de las circunstancias que estamos viviendo, sino que tiene que venir un ser espiritual, un ser que está alejado de Dios, para reconocer que Él es el Dios Altísimo, aquel que tienes que darle honra y gloria. Y Él se postró, y el postrarse es tirarse pecho tierra. ¿Cómo oramos ante Dios? Estamos en nuestra cama acostaditos y decimos: Señor, gracias por este nuevo día que nos das. O nos levantamos, nos hincamos o nos postramos ante Él y le damos gloria a su nombre. ¿Qué actitud tenemos ante Dios para honrarle? Este demonio no era un demonio, eran muchos. Se postraron ante el Dios glorioso que es Jesús. ¿Cómo estamos nosotros ante Él? ¿Verdaderamente estamos honrándole como se merece su gloria? Y dice: te ruego que no me atormentes, porque manda al espíritu inmundo que se saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impedido por el demonio en los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y una legión, hermanos, no son nada más 1,000, son 6,000.
personas o 6,000 seres que estaban dentro de este hombre. Era un ejército romano, una legión. O sea que este hombre, cuando lo ataban, tenía un poder increíble. Aún el demonio, que tenía el gran poder, se postró delante del Señor Jesús. Como hijos de Dios, reconocemos verdaderamente la magnitud al Dios que tenemos delante de nosotros. O decimos, bueno, Dios, pues tú eres mi guía, gracias, ya está ahí. O verdaderamente le damos la gloria que Él merece. Y vamos a ver el poder que tiene el Señor Jesús sobre estos seres espirituales. Y le preguntó, y había allí, y le rogaba que no lo mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que parecían en el monte, y le rogó que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, saliendo del hombre, entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un desempeñadero al lago y se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y salieron a ver lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies del Señor, vestido, ¿y en su qué? Cabal juicio, y tuvieron gran miedo. O sea, a ellos no les impactaba ver a ese hombre endemoniado, no les importaba cómo su vida estaba destrozada, sino que lo contrario. Les dio miedo ver cómo ese hombre estaba en su cabal juicio, vestido y a los pies del Señor Jesús. ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida? Viene a transformar nuestro corazón. Este hombre que no tenía ninguna esperanza ya de vida, estaba desierto, ya abandonado. Sus familiares ya no lo reconocían. Y el Señor Jesús vino y transformó su corazón. Lo más impactante para estos hombres debe haber sido, caray, ya está vestido, ya razona, lo creíamos loco, y vemos cómo el Señor Jesús, con su poder, lo transformó. Ahora la pregunta es, ¿qué esperamos que el Señor Jesús haga en este 2014 en nuestra vida? ¿Estamos esperando que transforme la vida de mi esposo, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, o la vida de mi jefe, la vida de mi maestro que me tiene tanto rencor? Primeramente es cómo está mi corazón delante del Señor, y pedir que el Señor transforme nuestro corazón para dar la gloria a su nombre. Sigue diciendo la palabra de Dios: y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchasen de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. O sea que estos hombres tuvieron más miedo de ver cómo el Señor hacía grandes milagros que a los mismos demonios. Hermano, ¿te impacta la obra de Dios en tu vida? ¿O te impacta ver hoy en día cómo el hombre se está yendo por el abismo? Tenemos que rescatar a esas personas, ir por ellas. El Señor Jesús en su agenda ya tenía listo a este hombre para rescatarlo. En tu agenda del 2014, ¿qué vas a poner? ¿Voy a cumplir bajar 20 kilos? ¿Voy a cumplir ciertas expectativas de estudio? ¿O pedirle a Dios que transforme tu corazón para que este 2014 tú seas la luz de Jesús a tus amigos o a tu familia? Y dice así: y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús respondiendo le dijo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y dice así: y él se fue, publicando por todas las ciudades cuán grandes cosas había hecho el Señor
en su vida? ¿Aún sigues compartiendo las grandes maravillas que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cómo el Señor te rescató de la vida pasada a una vida que tiene propósito? Este hombre no era judío, era un gentil, y el Señor Jesús lo rescató. Y este fue el primer predicador a los gentiles. Un hombre que estaba loco para la sociedad, un hombre que estaba apartado, fuera de la ciudad, abandonado. Ahora él era un predicador del poder maravilloso del Señor. ¿Sigues dando testimonio de tu vida a las demás personas? De cómo Dios está obrando en ti. Aquí es el poder maravilloso de Dios en lo espiritual, en lo físico y en lo mental, porque la gente lo tenía como loco, apartado, y el Señor Jesús lo puso en su cabal juicio y a compartir su palabra, a compartir las maravillas que ha hecho en su vida. A veces nos van a juzgar de locos, porque estamos siguiendo a un Dios glorioso, un Dios transformador de corazones. Y sigue diciendo la palabra de Dios de cómo el Señor Jesús, en su agenda, en este mismo capítulo, vemos primero cómo el poder tenía sobre la naturaleza, el poder sobre los demonios, el poder sobre lo corazón, lo espiritual, ahora sobre lo físico. Sigue diciéndose la palabra de Dios. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud. Dejó una multitud a un lado y llegó a otro lado y está otra multitud. ¿Cuánta gente nos sigue a nosotros? Cuéntanos. ¿Te sigue porque eres bonachón? ¿Porque eres alegre? ¿O porque verdaderamente reflejamos el nombre de Dios? ¿Los amigos que tienes, cuántos son? ¿Son contados? ¿O es una multitud como el Señor Jesús? Aquí esa multitud, vemos que hay mucha gente de diferentes pensamientos. Unos lo seguían para ser sanados, otros para escuchar la palabra, otros verdaderamente para honrarle y glorificarle. ¿Entre cuál grupo te encuentras tú, hermano o amigo que nos visitas? ¿En cuál grupo estás? ¿En los simpatizantes de que pues escucho, hasta ahí nada más? ¿Voy para que me sane? ¿Que me dé paz en mi corazón? ¿O verdaderamente quiero tener la paz del Señor Jesús en mi corazón? Sigue diciendo así. Cuando volvió Jesús, le recibió una multitud con gozo, porque todos lo esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaban que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que estaba muriendo, y mientras él iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía, ¿cuántos? 12. ¿Cuántos años tenía la niña? 12. ¿Hay una similitud aquí de algo especial? 12 años tenía la niña y 12 años tenía la mujer con esta enfermedad. Dios tiene todo el control de sus manos. A veces no entendemos el tiempo en el cual estamos sufriendo. Esta mujer tenía 12 años ya sufriendo esta enfermedad. Dice así la palabra de Dios. Y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. O sea que esta mujer se quedó sin nada, buscando cómo mejorar su salud, y no había encontrado la solución a su problema. Algo similitud a nuestras vidas, de que a veces estamos enfermos, tenemos circunstancias difíciles y gastamos todo y nos quedamos sin nada y seguimos en la misma circunstancia. Pero esta mujer tuvo una gran esperanza, dice así la palabra de Dios. Y se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces el Señor Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? O sea, el Señor Jesús ya sabía lo que había pasado. Sabía que Él ya había dado sanidad a una mujer que había gastado todo buscando la solución en su vida para poder ser sana. Ahora la pregunta es: ¿estamos buscando verdaderamente a Dios? ¿Estamos buscando la paz en nuestro corazón? ¿Cuánto hemos gastado para buscar esa paz?
El Señor Jesús aquí muestra a esta mujer que entregó todo, solamente con tocar su manto, obtuvo la salud. Dice así la palabra de Dios. Y negando a todos, dijo Pedro y los que estaban: Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Aquí vemos a los discípulos. Esos hombres que estaban con él habían visto sacar muchos peces, la alimentación de 5,000 hombres. En este momento habían sanado a un endemoniado. ¿Y cuál fue la actitud de Pedro? Pues, Señor, ¿cómo es posible que me digas que no te aprieta? Pues estamos aquí todos con la multitud de gente. ¿Cuántas veces nos encontramos en estas mismas circunstancias que Pedro? Vemos el poder de Dios sanador en otras personas. Vemos la paz que da a las personas en su corazón y decimos: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué te apartas de mí? ¿Por qué permites estas circunstancias en mi vida? Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando. ¿Y qué hizo? Otra vez la actitud de adoración a Dios. El endemoniado, ¿qué hizo? Se postró. Esta mujer, ¿qué hizo? Postró su corazón delante del Señor Jesús en agradecimiento por lo que había obtenido. Aquí lo importante es cómo está nuestra actitud de adoración hacia Dios. Agarramos nuestra Biblia, nos sentamos en nuestra mesa y decimos: Dios mío, pues donde caiga el dedo. Y ahí estamos, buscando la guía y la dirección de Dios. ¿Es una buena actitud esa? Tenemos que primero reconocer lo grandioso que es Dios, su poder y deidad, honrarle y agradecerle por la oportunidad que nos ha dado de conocerle. Esta mujer fue sanada. ¿Después de cuántos años? 12 años. Hermanos, si te encuentras en alguna circunstancia que tienes 5, 3, 2, no sé cuántos años tengas, meses, días, ¿por qué desesperas? ¿Por qué dices como Pedro: pues Señor, todos te aprietan? ¿Cómo dices que están ahí aventándote? El Señor sabe y conoce tu corazón. ¿Qué estás permitiendo que Dios haga en ti? Dios está tocando tu corazón para que le des honra y gloria a su nombre. Entonces, cuando la mujer se vio descubierta, se postró y le declaró delante de él y a todo el pueblo por causa de había tocado, y como al instante, ¿sabía qué? Había sido sanada. ¿Te encuentras en este momento en inquietud de tu corazón? En una circunstancia que dices: Dios mío, no veo la puerta, veo la ventanita muy chiquita, pero no veo la puerta. Haz como esta mujer, póstrate delante del Señor, hónrale su gloria y dile que te ayude a abrir tus ojos para honrarle y glorificar su nombre. Aquí podemos notar la gran gloria del Señor Jesús, el poder que tenía sobre la naturaleza, sobre lo espiritual, sobre lo mental, en el corazón y en lo físico. Hoy en día hay muchas, en la televisión encontramos: pare de sufrir y haga esto, y ponga así y haga aquello. La palabra de Dios dice que tenemos que buscar ¿a quién? Al Señor, para tener paz en nuestro corazón y honrarle y glorificar su nombre. Y también hemos encontrado hombres que se dicen y se atreven a decir: porque en el nombre del Señor Jesús te lo pido, y sana. ¿Dónde dice la palabra de Dios que por nada más decir eso vas a obtener lo que tú quieres? Si es la voluntad de Dios, si es su propósito darte la salud, te la va a otorgar.
Pero si no, el Señor te va a mostrar cuál es su gloria. ¿Qué conflicto estás enfrentando este 2013? ¿Ya se va a acabar? ¿Cuántos días nos quedan? 3 días. 3 días para que se acabe el 2013. ¿Qué estás planeando? Estás diciendo, Señor, no vi la puertita en el 2013. Vi nada más nubes, grises, circunstancias difíciles. Hay que pedirle al Señor en el 2014 que Él te dé la paz en tu corazón para honrar y glorificar su nombre. Vamos a orar, vamos a dejar pendiente esta predicación de los siguientes versículos para enseñanza de nuestra vida. El próximo domingo le continuaremos en esta reflexión sobre el Señor Jesús, que tiene el poder aún sobre la muerte, con esta niña de 12 años que ya estaba muerta y el Señor Jesús la rescató. Vamos a tener otra enseñanza de aplicación a nuestra vida para el 2014. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a reflexionar sobre este glorioso Dios que tenemos, ese glorioso Dios que tiene el poder sobre la naturaleza, en lo espiritual y en nuestro corazón. Señor, te damos gracias porque tú, Señor Jesús, eres grande, eres maravilloso. Tú tienes el control de todas las cosas. A veces, Dios, no comprendemos realmente por qué nos pasan las circunstancias, por qué hay enfermedad en nuestras vidas, por qué encontramos dificultad en nuestro trabajo. Pero tú tienes el control de todo, Dios. Ayúdanos, Dios, a abrir nuestros ojos espirituales para poder honrar tu nombre y, postrados delante de ti, glorificarte a ti únicamente, Dios. Bendito seas, Señor Jesús. Amén.